Meditamos sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ya meditamos en la misericordia que el Señor nos pide ejercer. También reflexionamos sobre la pureza del corazón o la limpieza del corazón que el Señor nos exige. También hemos reflexionado hace 8 días, la semana pasada, sobre aquellos que son llamados a hacer la paz, los pacificadores. Hermanos, todas estas acciones que Jesús expresó a la multitud que estaban con él en el monte, por eso el sermón del monte, porque estaban en una ladera de un cerro, sobre las piedras, sobre el pasto, qué sé yo. El Señor Jesús les dice: esto es lo que yo espero, esto es lo que Dios espera de todos ustedes, eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Que tengamos pobreza espiritual, que tengamos humildad, que seamos mansos, que seamos pacificadores, que busquemos la paz, no pasivamente, sino activamente, ¿sí? Que busquemos el bienestar propio y el bienestar con nuestro prójimo. Es lo que el Señor espera de todos nosotros. Entonces estamos entrando a la parte final de esta serie denominada Las Bienaventuranzas, que están descritas y registradas en Mateo capítulo 5. Por eso les decía, ubíquense en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, a partir del verso 13 en adelante, y hoy vamos a meditar el número 10, que es: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué es, hermanos? Porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. Pudiera parecer algo contradictorio: bienaventurados los que padecen persecución. Si primeramente dice bienaventurados, o dichoso eres, o bendito eres, si te mantienes con pobreza espiritual, si eres manso o humilde, o si eres de corazón puro. Pero ahora el Señor nos dice: bienaventurado eres si te persiguen. Pudiera parecer contradictorio, hermanos. Lo que podemos deducir es que la persecución, entonces, es el resultado de una vida apegada a los designios y a la voluntad de Dios. Si yo soy manso, si yo soy humilde, si yo soy misericordioso, entonces, hermanos, no estoy de acuerdo a lo que el mundo espera de nosotros. Por lo tanto, allá hay un conflicto. Por lo tanto, ya hay persecución. Y hay algo que no embona en el mundo actual, bueno, en el mundo que siempre ha existido, donde gobierna el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Satanás no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Satanás está en mi conciencia y está en mi carne, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, hacemos lo que el Señor pide de nosotros, entonces estaremos en constante persecución. Podríamos decir: pues, nadie me persigue. La pregunta sería: ¿qué te falta hacer? ¿Qué te falta practicar para no embonar en el mundo actual? Si no me siento perseguido, si no me siento confrontado por el mundo, o no me siento diferente, es porque quizás no soy diferente. ¿Sí lo ha pensado, hermano? Si yo llevo una vida tranquila entre semana y solamente vengo los fines de semana a cantarle a Dios, a escuchar al predicador, a la predicadora, a escuchar la escuela sabática, ojalá no me pregunten. Siguiente sábado lo mismo. Siguiente sábado lo mismo. El siguiente lo mismo. Vivir bajo los estándares, hermanos, de las bienaventuranzas nos harán diferentes, incluso a nosotros mismos, antes de conocer el Evangelio. El reconocer y hacer propias las bienaventuranzas harán que incluso seamos distintos
al Israel, a Sem, a Febe, a Marcos, antes de entregar su vida al Señor. Porque sí hubo un antes y después, ¿no, hermanos? Aunque hayamos nacido en el seno del Evangelio, yo sí percibo que hubo una diferencia y un cambio sustancial entre el Israel simpatizante y el anterior, que se rehusaba ahí a entregar su vida al Señor, con el Israel que después del bautismo entonces fue heredero y fue galardonado con el don del Espíritu Santo. Hay una diferencia importante, hermanos. Y es donde, hermanos, le invito a reflexionar cuál ha sido ese cambio sustancial en su vida antes de su bautismo, aquellos que nacimos en el seno del Evangelio, y después. Reflexiona, hermano, aquel hermano que se convirtió ya en la edad joven o adulta, su vida anterior con la vida de ahora. ¿Hay cambios? Por supuesto que sí, hermanos. De acuerdo a la ética cristiana, ¿usted tiene situación o ha tenido situaciones en el trabajo? Yo creo que sí. Con la familia también. Muchas veces, principalmente la familia, es la primera que nos persigue. Y mira que tú eres cristiano, mira cómo me estás contestando. Es que vas a ir al templo, entonces te voy a poner qué hacer para que llegues tarde y no vayas. Pedimos permiso en el trabajo y no nos lo dan. Quizás no somos perseguidos con una lanza o con una pistola detrás de nosotros por el Evangelio, pero sí por nuestra ética cristiana y sí por nuestras convicciones. Somos perseguidos, hermanos, en el momento en el cual nosotros levantamos la voz ante lo que ahora mismo está viviendo el mundo. Cuando levantamos la voz en contra de los pañuelos verdes, los pañuelos morados, contra los machistas, contra la delincuencia, contra el pecado, contra la maldad. ¿De qué nos tacha la gente? Anticuados, que siguen un libro antiguo, pasado de moda. Y lo único que hacemos, hermanos, es simplemente manifestar la voluntad de Dios, lo que Dios espera para todos nosotros y para todos ellos, todos aquellos que no conocen de Dios. Y somos causa de crítica, somos juzgados, somos perseguidos, hermanos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Al rato dicen: no te acerques a Israel en la oficina, porque pues él es mojigato, él, como es cristiano, no se va a tomar el café con nosotros en la hora del trabajo, no se va al baño 2 horas para que pase el tiempo, porque él, como es cristiano, cumple en tiempo y forma, entrega todo en tiempo, sus relaciones son correctas. Bueno, me pongo como ejemplo, que no trabajo en una oficina. Es hipotético, pero es lo que el Señor espera de todos nosotros. Es lo que el Señor espera de usted y de mí, en el lugar donde nos desenvolvemos laboralmente, con nuestra familia. Nosotros con nuestra familia que es inconversa o que se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, ¿a qué somos llamados, hermanos? ¿A estarlos criticando? ¿A estarlos regañando? ¿Porque no quieren hacer la voluntad de Dios? Ellos ya conocen la voluntad de Dios. Ellos conocen lo bueno y lo malo. Pero muchas veces, hermanos, se guían por nuestro ejemplo. Muchas veces, queridos hermanos, el ejemplo que damos aquí a veces es muy diferente en el hogar o en el trabajo. Y es donde aquellos se agarran para no hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces también, hermanos, para insultarnos y para atacarnos. No voy a entrar más en detalle de esto porque dentro de 8 días, en el final de la 9ª bienaventuranza, estaremos entrando a ser más específicos de esto. Quien vive con justicia. La justicia podría también, en la Septuaginta, la expresión también puede ser rectitud. La Septuaginta es la versión griega de la Torá, de la Escritura, ¿sí? Entonces,
Justicia también se podría manejar como rectitud, una vida recta. Entonces, aquellos que viven con rectitud, hermanos, aquellos que viven con rectitud no pasan desapercibidos. Aquellos que viven con rectitud no pasan desapercibidos ni en la tierra ni en los cielos. Porque alguien nos está observando. Alguien sigue nuestros pasos en los cielos y también en la tierra. Aquellos que viven con rectitud, hermanos, son diferentes y se nota la diferencia. Ser diferentes, queridos hermanos, vivir en justicia, vivir en rectitud, siempre ha traído persecución a lo largo de la historia. Y aquí es donde quisiera comenzar a meditar escrituralmente con ustedes. Quienes son perseguidos por ser diferentes, por ser cristianos, por hacer la voluntad de Dios, Jesús dice que son bienaventurados. Y le invito a que se ubique en 1 de Pedro capítulo 3, verso 14, perdón. 1 de Pedro capítulo 3, verso 14. Y dice de esta manera la palabra de Dios. Aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo ante las amenazas. Esta expresión, hermanos, si usted lee un poquito más antes de este capítulo 3, es un mensaje que Pedro le da, una serie de consejos que Pedro da primeramente a los esposos, a las esposas, pero en esta parte final, esta parte viene después de una serie de consejos que Pedro da a los cristianos, a los seguidores de Cristo, ¿sí? Y de ahí viene la otra parte, el sufrimiento por hacer el bien, y ahí viene esta parte. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño a ustedes que están deseosos de hacer el bien? Aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo ante las amenazas. Palabra inspirada sobre Pedro, que creemos que emana de Dios, que nos dice: no tengan miedo ante las amenazas, no tengan miedo si son perseguidos. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que Jesús estará ahí para sustentarnos. Dios, que quede claro, Dios no bendice la persecución por causa de mi mal comportamiento o de mis malas decisiones. Dios no bendice ese tipo de persecución. Si yo asesiné a alguien, si yo asalté a alguien, si yo hice una maldad. Dijera nuestro Señor Jesús: de cierto les digo que tendremos nuestra recompensa, tendremos nuestro premio, hermanos, y no es nada grato, ¿sí? Y esta persecución el Señor no la bendice. Cuando dice que cuando caemos por causa de nuestro pecado, a causa de nuestras faltas, entonces vamos a sufrir las consecuencias de nuestras necesidades. El pueblo de Dios siempre fue perseguido, no solamente nosotros, no solamente los primeros cristianos. Quisiera que nos podamos ubicar en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 dice de esta manera: y fue dado aviso al rey de Egipto, es decir, al faraón, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel? Se decía el faraón, le decía a sus sacerdotes: ¿por qué dejamos ir a Israel? ¿Y ahora qué nos va a servir? Dice la escritura: y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, los persiguió por el desierto. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa
Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, previo al momento en el cual Dios, porque no fue Moisés, Dios abre el mar. Este es un ejemplo, hermanos, de la antigüedad, de que desde los inicios de los tiempos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios para hacer su voluntad, siempre fue perseguido. Muchas veces se nos viene a la mente, pero ¿qué pasó si José, el soñador, llegó a ser el gobernador de esta región de Egipto? ¿Cómo es que quedaron en esclavitud? Pues mientras estuvieron en esclavitud no hubo persecución porque ya estaban encapsulados. Lo que los eruditos dicen es que después de que muere el faraón que conocía a José, pasaron cerca de 400 años, varias generaciones. ¿Usted se acuerda de su tatarabuelo? ¿Sabe siquiera cómo se llamó, hermanos? ¿No? Así pasó con los faraones. Llegaron faraones que no conocían a José, que tenían respeto por el pueblo de Israel. Se menciona que hubo un golpe de estado, que hubo otro rey de otra región, destierra al que estaba, y él llega al poder y desconoce a los israelitas, entonces los hace esclavos. He ahí, hermanos, la esclavitud de Egipto. He ahí la razón por la cual el pueblo de Dios quedó esclavo, y una vez que fue liberado, fueron víctimas de persecución. Y así lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento, hermanos, en Reyes, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas. Vemos como una y otra vez, el pueblo de Dios era perseguido por sus enemigos. Los siervos de Dios también fueron perseguidos, hermanos. No solamente el pueblo de Dios, como nación, como un conjunto, sino también los siervos del Altísimo, hermanos, padecieron por causa del Señor. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, como referencia, hermanos, porque es todo el capítulo, bueno, y capítulos previos, surge Elías como profeta de Dios. Elías profetiza una gran sequía. Elías profetiza calamidad en esa tierra. Elías, por el poder de Dios, clama, y el Señor con fuego destruye. Bueno, hace una muestra de poder, hace una señal el Señor. Y después Elías asesina a espada a todos los sacerdotes de Baal. Hasta ahí todo bien, hermanos. Hasta ahí todo bien, de acuerdo a la historia y de acuerdo a nuestra comprensión. El problema es cuando Jezabel se entera. Oye, Elías asesinó a todos tus sacerdotes. ¿Y qué hizo Jezabel? Le mandó a avisar: de cierto te digo, que te prometo que no vas a llegar a mañana. Por mí, que me castiguen los dioses, que te vas a morir. ¿Se imagina usted una amenaza de esa manera, de esa magnitud? Que alguien llegue y le diga, en nombre de usted, mañana vas a estar muerto. ¿Sabe sentir algo fuerte, algo feo? ¿Qué hizo Elías? Huyó por el desierto y se escondió en el desierto. Incluso dejó de comer. Incluso ya clamaba: Señor, ya mejor llévame, mátame, que me alcance la muerte. Y el Señor dice: no, tú tienes mucho que hacerle, come y levántate porque necesitas fuerzas para la encomienda que tienes. Pero Elías, un siervo, alguien que clamó al Señor, alguien que tenía una relación estrecha y cercana con Dios, también sufrió momentos de persecución. Y nos preguntamos: ¿y nosotros? ¿Nosotros quiénes somos entonces para no padecer lo mismo? ¿Quiénes seríamos nosotros, hermanos? Si los siervos del Altísimo, como un ejemplo, porque hay varios que padecen la persecución. Nuestro Señor responde con compasión, lo alimenta, lo corrige porque le llama la atención. Con gracia le da de su gracia y le da un nuevo propósito antes de que el Señor lo llevara a los cielos en un carruaje de fuego.
mencionan las Escrituras. Sufrió persecución el pueblo de Dios, sufrió persecución los profetas. En esta nueva era, en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, sufren persecución los apóstoles. También ellos padecieron la persecución al ver los escribas, al ver los fariseos, que ellos podían hacer milagros y que a través de estas señales, a través del testimonio que ellos tenían, muchas personas se comenzaban a acercar a Jesús y lo empezaban a aceptar como su Señor y su Salvador. Esto enfurece a los escribas, a los expertos de la ley. ¿Y qué pasa? Hechos capítulo 5, versos 17 al 18. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? Dice la versión a partir del verso 18. Arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Persiguieron a los apóstoles y los apresaron. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo, verso 41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Cómo entonces, hermanos? Dice aquí que los apóstoles, después de que fueron apresados, seguramente insultados, golpeados, creo que por lo menos un zape algún soldado le dio a los apóstoles. Ellos salieron con alegría. Ellos salieron con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Eso es lo paradójico de la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas. No solamente los apóstoles como líderes de la primera iglesia sufrieron, también los cristianos, hermanos. También los cristianos sufrieron. En el mismo día en que Esteban fue asesinado, que fue lapidado, cuando Esteban ve el momento y ve al Señor en el trono, y él fue asesinado y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y expiró. Después de esto, hermanos, en Hechos capítulo 8, verso 1, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y las tierras de Samaria, salvo los apóstoles. Los primeros cristianos como nosotros, que somos los últimos hasta este momento, por causa de las autoridades y autoridades religiosas, ellos fueron perseguidos y enviados, desterrados de sus hogares. Y en el verso 3 de este capítulo 8 dice: y Saulo, ¿qué es Saulo? Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dicen los eruditos que a uno que otro también los asesinó. No está aquí, pero de acuerdo al contexto, de acuerdo a la rabia, a la envidia, si asesinaron a Jesús, ¿qué no iban a hacer con los más pequeños? Entonces, hermanos, podemos ver que seguir al Señor es causa de que nos persigan. ¿Usted anhela eso, hermanos? Yo creo que nadie anhela que le persigan, nadie anhela que lo saquen de su casa de los cabellos, que lo arrastren, que lastimen a mi caso, que lastimen a mi esposa, a mi hija. Yo no desearía eso en mi carne, en mi ser, como ser humano, como Israel, el habitante de este mundo. Pero el Israel, siervo, hijo de Dios,
sabe que esa es una posibilidad, hermanos. Y si quiero, hermanos, que usted tenga en su mente la seguridad de que es necesario padecer persecución por causa del Evangelio. No es algo opcional, es algo que vamos a vivir en algún momento de nuestra vida, hermanos. La persecución, el señalamiento, ser juzgados y más cosas que veremos dentro de 8 días. ¿Nosotros estamos exentos de esta persecución? No, hermanos. ¿Podríamos vivir una vida cristiana sin persecución? Preguntaba en la comida a unos hermanos y me decían que somos libres de congregarnos. Sí, somos libres en este plano, ¿no? de que nadie nos persigue, pero nos persiguen de otra manera, nos juzgan de otra manera. Y eso es lo que nos enfrentamos, hermanos. Nuestro Señor Jesús nos revela una verdad que es muy cruel, pero cierta. Juan 15:20. Juan 15:20. ¿Recuerdan lo que les dije? Dice el Señor. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Dice el Señor aquí algo tan cierto como me persiguieron a mí, también a ustedes. Así es que si alguien te dijo que el Evangelio, acepta a Jesús y todo irá mejor, acepta a Jesús y tus deudas se cancelarán, acepta a Jesús y se cancelará esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad. Muchas veces dicen así: acepta a Jesús y serás próspero, tendrás el coche de tus sueños, no un taxi, tendrás una vitrina llena, no, un armario lleno de trajes de diferentes colores y estilos, tendrás joyas, tendrás armonía y paz, los vicios se irán en automático. Si alguien nos vendió este Evangelio, hermanos, pues el Señor nos dice todo lo contrario, que padeceremos persecución. Si yo padecí persecución siendo el mayor, ustedes también. A nadie nos gusta sufrir calamidades o persecuciones. Recuerdo cuando estábamos en Pípila, que se discutía sobre venirnos ya, que tenemos que desocupar aquel espacio, y no teníamos techo. Y fue algo complicado porque pues muchos de nosotros no queríamos estar bajo el sol. ¿Se acuerdan, hermanos? Que decían, es que vamos a poner por lo mientras unas lonas, y es que si llueve, y es que esto, y no había techo, no había tampoco piso, era tierra, era hora negra, hermanos. Recuerden ese tiempo. No nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, hermanos. Y es algo natural del ser humano. Nosotros en nuestros lugares, cuando hay una gotera, ahorita recuerdo la anécdota de mi hermana Génesis hace 8 días, si hay una gotera en nuestro techo, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de, si no podemos taparla, de poner algo para que no se esparce el agua. ¿Sí? Alguna vez estuve en un lugar donde sí había una gotera importante. Y no es algo que agrade, es algo que se sufre también. Ay, tanto que invertí aquí, mira, se está cayendo en pedazos mi casa. A nadie de nosotros, hermanos, nos gusta sufrir. Las mujeres que van a dar a luz dicen, pues ya estoy aquí, y ni modo, ya estoy aquí. Pero si por ellas fuera, preferirían que nacieran de otra forma, ¿no? Los niños. Nuestro Señor Jesús, en su humanidad, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, que dice la Escritura que oró lágrimas de sangre, que simplemente es el simbolismo de un sufrimiento tal y profundo, que decía, Señor, si está en ti, ojalá y espero no pasar este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú ya decidiste y que planeaste, y no lo que yo en mi humanidad de ahora desea.
Ese es el ejemplo de que el ser humano, queridos hermanos, no desea el sufrimiento. Lo cierto es que nosotros, al luchar por hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a estar en la mira del enemigo. Siempre vamos a estar en la mira de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Por tal razón, siempre vamos a estar bajo constante ataque. A veces, hermanos, cuando ya hemos caído, cuando hemos tomado decisiones, porque todos pecamos de diferente manera. A veces decimos que el hermano Israel es el pecador, es que el hermano Israel esto, lo otro. Y a veces no vemos nuestros propios pecados. A veces nosotros mismos nos perseguimos a nosotros mismos dentro de la comunidad, dentro de la misma familia de la fe. ¿Y eso es lo que pide el Señor de nosotros? Por supuesto que no. Y simplemente recuerdo las primeras 7 de bienaventuranzas. A veces, hermanos, somos perseguidos por nosotros mismos. A veces caemos en pecado, caemos en faltas. Y el Señor nos dice que si nos arrepentimos, pedimos perdón, clamamos a nuestro Señor, Él nos dará una nueva oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero muchas veces, queridos hermanos, no nos la creemos y podemos pasar 5, 15, 30 años condenándonos a nosotros mismos, persiguiéndonos a nosotros mismos también, sin necesidad de que alguien externo me venga a hacer la maldad. A veces nosotros, hermanos, en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria, en nuestro ser, nosotros nos perseguimos también a nosotros mismos. Cuando quizás Dios, en la oración que hice hace 10, 15 años, en ese momento Él ya me perdonó y yo soy el único que no se ha perdonado. O mis hermanos no me perdonan. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? Sí, Dios ya nos perdonó a todos. Mateo 24, capítulo 1. Mateo 24, verso 9. Dice, entonces, dice el Señor, entonces los van a arrestar, los van a perseguir, los van a matar. En todo el mundo los van a odiar por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y unos a otros se van a odiar. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se va a enfriar. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice el Señor? Será salvo, hermanos. Esa es la promesa que nuestro Señor da a aquellos a quienes son perseguidos. ¿Todo esto se está cumpliendo, hermanos? Por supuesto que sí. En las relaciones interpersonales hay traición, hay odio, hay mentira, hay filosofías, hay ideas que llegan al pueblo, incluso al pueblo de Dios, y muchos se emocionan. ¡Ay, mira qué nuevo conocimiento! Incluso hermanos de nuestra fe, que al rato hacen cosas ajenas a nuestra fe. Hermanos que al rato dicen, detesto a la iglesia. Hermanos que dicen, no están a mi nivel, mejor yo busco otro camino, porque ustedes quizás no me merecen. Causa tristeza, por supuesto. Causa tristeza que un hermano se exprese así de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Al menos yo amo a mi iglesia. El Señor me trajo en esta iglesia. Yo nací en el seno de esta iglesia. Y con sus errores, con sus omisiones quizás organizacionales, porque estamos hablando de la iglesia como organización, yo amo mi iglesia.
Y cuando alguien se expresa de esa manera, también, hermanos, es causa de profundo dolor y profunda tristeza. ¿A quién de ustedes le agradaría que un familiar de usted diga: no los quiero, los desconozco, ya no son de mi familia? Yo creo que nadie, hermano. Si cuando tenemos una diferencia con nuestros hermanos carnales, queda ese sentimiento de algo duele en el corazón. En la familia de la fe, queridos hermanos, es exactamente igual. Persecución ideológica, teológica, a veces organizacional. También eso sufrimos nosotros, hermanos. Y no es que seamos perfectos, ni que estemos cerca de la perfección, por supuesto. Pero, hermanos, es triste y es doloroso. Pero nuestro Señor Jesús lo dijo. Oremos por nuestros hermanos que han decidido separarse de nuestra familia. Algunos dirán: es que es la única familia en la cual podremos ser salvos. Quizás no, hermanos. Probablemente que no. Que hay muchas familias, hay muchas iglesias que también el Señor, en el cual Él va a reconocer a sus hijos, por supuesto. Que nuestra oración siempre sea constante, hermanos, a que estos hermanos no se alejen. Aquellos hermanos que quizás pedían libertad, ahora están en libertad. O aquellos hermanos que conocen demasiado, que terminen desviándose en filosofías y terminen desconociendo a nuestro Señor. Ese es el riesgo, hermanos. Ese es el riesgo de alejarse de la comunidad de fe. Es antinatural y es algo ilógico decir: amo a Dios, pero odio a la iglesia. Es algo que no embona, es algo que no está bien. Si amo a Dios, amo a la imagen de Dios vivo, que es ustedes, con sus errores. Dirán algunos: yo no tengo ningún error. Bueno, con sus virtudes, hermanos, con sus virtudes. Como dice: ¿sabías que eres especial? Tus defectos y tus virtudes, eres especial para mí. Y los amo, hermanos, los amo. Entonces, hermanos, podemos establecer que, uno, ser perseguido es la muestra de que nuestra vida va por el camino de Dios. Esa es una muestra, una señal. Número dos, al ser perseguido, Dios no nos abandona a nuestra suerte, lo vimos aquí, sino que tendremos la compañía de Jesucristo en todo momento. Y número tres, aquellos que son perseguidos y que perseveran tendrán una gran recompensa. ¿Cuál es esa, hermanos? Ya se me durmieron. La recompensa es que de ellos, que de nosotros, aquellos que perseveremos, de nosotros es el reino de los cielos. No cualquier recompensa, hermanos, el reino de los cielos, heredero del reino de los cielos. Créaselo, hermanos. Entonces, dentro de esta bendición, paradójica, contradictoria quizás, hay una promesa de bendición, y es que seremos herederos en el reino de los cielos. Dentro de esta bienaventuranza está esta promesa. ¿Por qué esta promesa, queridos hermanos? Dentro del contexto bíblico, dentro del contexto histórico, cultural, en el cual Jesús expresa esto, es porque sabía que los nuevos creyentes de ese entonces y también nosotros iban a sufrir persecución. Y quiero nada más recapitular un poquito a la primera iglesia, a los primeros creyentes, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de memoria en la historia universal y paralelizado con la historia bíblica. ¿Quién asesinó al apóstol Pablo? ¿Quién lo apresó? ¿Qué emperador lo apresó? ¿Se acuerdan de Nerón?
Porque antes de Nerón estuvo Calígula, estuvo otro emperador, que se me fue el nombre, y de ahí viene Nerón. Nerón era muy famoso por ser muy sádico. Calígula estaba loco estaba Calígula. Pero él no volteó hacia los cristianos, porque aún en ese entonces es posible que no era todavía un problema para el Imperio Romano. Pero ya en los tiempos de Nerón, estamos hablando del año de los 40 a los 60 de la primera de esta era. Cuando Pablo muere era aproximadamente en el año 66, cuando le cortan la cabeza. Asesinó a Pablo, pero también se menciona en la historia universal que asesinó en un acto a cerca de 900 cristianos. Entonces, en este contexto, nuestros primeros hermanos necesitaban una esperanza, necesitaban a qué aferrarse, queridos hermanos. Y en ese momento, cuando nuestros hermanos estaban siendo apresados, porque aquí dice apresados, metidos en la cárcel, mas no dice que lo que seguía, hermanos. Para vaciar cárceles, ¿qué hacen, hermanos? Cortaban cabezas para hacer espacio. Y Nerón fue este emperador que persiguió, el primer emperador que persiguió en gran masa a los cristianos. Vespasiano se dice que destruyó el templo en el año 70, cumpliendo la profecía de Jesús de que el templo iba a ser destruido. Y tanto destruyó el templo como también persiguió cristianos y asesinó cristianos. Dentro de este contexto también está Domiciano, otro hombre sádico, cruel contra los cristianos. Él se dice la historia, dicen los comentaristas, que fue quien metió a Juan en aceite hirviendo para que fuera asesinado por ahí del año 95 de esta era. Pero al ver que no moría, porque Dios también lo protegió, porque así Dios lo quiso, porque tenía un plan para Juan, dice: mejor mándelo a Patmos. Y en Patmos Juan recibe la revelación de lo que conocemos como la revelación o el libro del Apocalipsis, que es una alabanza de la victoria de Cristo sobre el mal. Esta promesa de que aquellos que padecen persecución iban a heredar el reino de los cielos era aliento para nuestros hermanos al momento de ser capturados, al momento de ser condenados a morir. Vas a morir, ya te llevo al tronco donde te vamos a cortar la cabeza, ya te llevo junto a tu familia. Imagínense esto, hermanos. Quiero que hagan este ejercicio, que usted se imagine con su esposa y con sus hijos detrás de la reja, a punto de entrar al circo romano, donde hay gladiadores con armas, donde hay leones, tigres, osos, el animal salvaje que usted quiera, y que usted va a ser lanzado junto con su familia para que sea espectáculo de violencia, de sadismo y muerte en ese lugar. ¿Se imaginan ese escenario? Quiero que haga ese ejercicio, hermano. Imagínese usted siendo obligado a entrar al circo romano para ser despedazado vivo. En el drama de la película Pablo, ponen una parte que hace referencia a esto. Y como algunos lloran, algunos gritan y otros animan. Y dicen: solamente va a ser un momento, solamente va a ser unos minutos, solamente va a ser un momento de sufrimiento, pero la gloria venidera es lo que nos espera. Esta palabra que el Señor daba, queridos hermanos: bienaventurados los que son perseguidos, porque heredarán el reino de los cielos, o porque de ellos es el reino de los cielos, es
la misma promesa que da el Señor a los que son pobres de espíritu, aquellos que también son despreciados del mundo, aquellos que están en gran necesidad espiritual. También de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra para ellos, hermanos, era el aliento de esperanza para poder afrontar esos momentos de gran dificultad ante la muerte. La esperanza para nuestros hermanos que padecerían una muerte cruel, violenta y despiadada era que después de esos minutos de sufrimiento, era que después de ver a sus hijos siendo despedazados y él también asesinado, después de esos momentos de dolor, de desolación, despertarían, como a veces imaginamos, ¿qué pasaría cuando morimos? Y despierto ante la gloria del Señor. Esta palabra, queridos hermanos, esta bienaventuranza ha sido de gran bendición, muy pequeña, a veces pasa desapercibida para nosotros, pero para nuestros hermanos del primer siglo y del segundo siglo, porque no solamente fueron los primeros emperadores, también fueron algunos otros en el primer siglo hasta los años 400. Fue una palabra de esperanza para nuestros hermanos que enfrentaron muerte, que enfrentaron persecución. Nosotros quizás no estamos ante la expectativa de la muerte como ellos, por causa de la muerte. Quizás no. Quizás algunos hermanos de zonas rurales, me tocó, que los amenazaban con quemarlos, que les amenazaban con quitarles el agua, que los amenazaban con no escriturar sus terrenos, que los amenazan con sacarlos del pueblo. Quizás ellos sí viven algo similar a lo que nuestros primeros hermanos. Nosotros muchas veces somos víctimas de injusticias, también somos víctimas de sufrimiento, de persecución por causa de nuestras convicciones de fe, por nuestra manera de vivir. Quizás usted pueda ser despedido por no aceptar un convenio, por no aceptar un contrato, por no aceptar una trama para el trabajo, por sus convicciones. Quizás usted tenga que renunciar a su sueño de vida por hacer lo correcto. O quizás usted pueda ser rechazado por su familia, por sus vecinos, por sus convicciones de fe. ¿Quién nos sustenta para enfrentar las adversidades de la vida, queridos hermanos? ¿Nosotros con nuestras fuerzas? No, hermanos. Nos sustenta Jesús. ¿Quién le da esperanza para poder continuar adelante a pesar de los problemas y a pesar de las adversidades? ¿Usted? ¿El pastor? ¿El copastor? Dios, nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. Culmino con esto, hermanos. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 2 y verso 3. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice el Señor, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Cuando usted tenga problemas, alégrese, hermano. Alégrese, hermana. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues de una vez, que su constancia se vaya desarrollando plenamente, y serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, queridos hermanos, si soportamos y perseveramos, es posible que nos toque un poco menos cruel que en la antigüedad. Quizás vengan muy pronto una persecución, no sabemos, hermanos. No sabemos. Ahorita estamos así, pero la política cambia en un instante.
Y al rato podríamos estar nosotros en el mismo lugar que los primeros cristianos. Si nosotros perseveramos, seremos llamados hijos de Dios, queridos hermanos. Y por lo tanto, si somos llamados hijos de Dios, si somos hechos hijos de Dios, entonces somos herederos del reino de los cielos, por padecer persecución, por llevar una vida recta conforme al corazón de Dios. Esforcémonos, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Disfrutemos la libertad que tenemos para poder alabar, para poder reflexionar en la palabra, para poder predicar, para poder compartir las promesas de nuestro Señor, porque no sabemos si pronto, hermanos, estaremos en las mismas condiciones que los primeros cristianos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, a ustedes.